Lado B, con B de Valentina y Vanessa. La canción que dará pie a este tema. Ay, Dios mío. Ni para allá voy a mirar. La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Muy bien. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. ¿Trajiste esa canción por? Porque, sí, fieras salvajes. Vamos a hablar de fieras salvajes. Vamos a Bueno, hablar. no, tengo una pregunta inicial. Y es, ¿qué tienen en común un millonario con contactos políticos fuertes y un líder de un culto hippie de los 60? Un líder de un culto hippie de los 60. 60, sí. La respuesta te la doy de una vez. Dámela. Control psicológico. Ok. Entonces ahí arrancamos. ¿Control psicológico de quién? Pues principalmente hombres, pero masas en general. O sea, Control mental de control masas. psicológico de individuos que forman una red. Ok. Esa es la respuesta a mi pregunta, porque vamos a hablar de la lista de Epstein. ¡Dios! Okay. ¡Dios mío! Maldita. Sí, no, ningún podcast lo ha hecho, pero... ¡No! Pero igual queríamos dar como... más que un punto de vista, o más que un enfoque, Ajá. porque pues uno lo puede ver de muchas formas y le puede poner muchos lentes a eso. Sí, claro. Uno lo puede ver, lo podemos contar o lo podemos conversar acá como mujeres, lo podemos conversar como ciudadanas, como agentes, como gente con agencia, pues mujeres con agencia. Bueno, lo podemos contar de un montón como colombianas, o sea, podemos contar desde muchos ángulos. Pero no, pobre Andrés Pastrana, te vamos a dejar quieto. Pero es que pobre Andrés Pastrana. De hecho, pues me encanta que ya se han sumado como 100 y pico de periodistas a esa carta que están exigiendo con justa razón que dé algunas declaraciones o responda exactamente 20 preguntas. Ya están cada una haciendo como un video con cada una o dos preguntas. En el caso de Colombia, de periodistas colombianas que se juntan para eso. Pero es como, si ese es el enfoque de ellas, incluso es pues por el lado de qué pasó con vos en los archivos, porque pues sí, para el que no sabe y está pues recién llegado al planeta, liberaron como tandas de algunos archivos que tenía el Departamento de Justicia norteamericano sobre Jeffrey Epstein y Maxwell y Ghislaine Maxwell, que es como su socia, es como no, es su socia, es probado, es cosa, la gente de pronto a veces se le olvida que esto es como cosa juzgada, cosa probada, como que ya ha habido un montón de... No, y que el delito, o sea, pasaría por debajo del puente o por debajo de cuerda, cualquier cosa que pueda ocurrir con una persona que tenga, no, digamos, un poder adquisitivo o que tenga que tenga influencias en el país, porque estábamos hablando del presidente de la República. Sí, claro, no estamos hablando pues de un hombre simplemente poderoso, sino que en ese momento era presidente de la República. En ese momento, históricamente, era presidente de la República, tenía un diálogo, tenía una mesa de negociación con las FARC y otros actores, pero básicamente era como con guerrilla y una de las cosas que preocupa de los archivos es que está narrado en los archivos cómo ella, Ghislaine Maxwell, vino a Colombia y sobrevoló varios campamentos o varios espacios aéreos que no sabemos si eran campamentos guerrilleros o no. O sea, es una de las preguntas que debería responder. Es como pues. ¿qué es esto? O sea, ¿por qué dotación? ¿Por qué helicóptero? ¿Por qué ella piloteó? Etcétera. Entonces es como un montón de preguntas, o sea, los archivos resuelven cosas, como lo que hablabas ahorita, que resuelve como que vamos por capas como desentejando esta vuelta, aunque pues acá no vamos a resolver nada, simplemente es como que lo que opinamos, cómo lo vemos, y más que una opinión es como de esto se está hablando y de esto se tiene que seguir hablando, porque en el episodio pasado decíamos como que qué difícil es abordar estos archivos y qué difícil es abordar
información en ráfaga o en cascada. Pues y si no tiene que hacerlo, no lo haga, porque de verdad Sí. es muy heavy lo que Es muy se ha descubierto. choqueante. Es muy choqueante, pero estamos en un estado de shock, pues todavía. Sí, Yo sí, siento sí. que nos están como atajando. ¡Ay! Vino por Hola. ahí un Mateo. Ay, tan lindo. Ay, me desconcentró. Hola. Mateo tiene 1 año y 1 mes y ya dice, hola. Hola. Ay, qué desconcentración. Hola. Además con el tema que vamos a empezar a abordar. Horrible. Pero vamos a hacer como, más que Hola. la Saludemos a construcción, Mateo. vamos que Saludemos. hola Mati. Más que la construcción va a ser la Ujú. deconstrucción de un monstruo, Sí. aunque pues Sí. no deberíamos llamarlos monstruos. No debemos llamarlo monstruo. O no. El hombre o el género masculino, viéndolo desde la, ¿cómo se llama? La cola del eslabón del patriarcado, del eslabón del sistema en el que vivimos, porque es un sistema capitalista, digámoslo así, en este sistema occidental en el que vivimos, como que el eslabón atrás, en el último lugar, tiene a los abusadores y acosadores como seres humanos y suele monstrificar, es decir, Ujú. hemos visto titulares por muchos años con caníbales y con asesinos en serie en nuestro continente, llámese el monstruo de los Andes, que fue Dorancel, que comía gente y que creo que era visto en Mérida y San Cristóbal en los años 90, Sí, que horrible. fue pues como que una noticia así súper revoltosa en esa época. A Garavito, acá en nuestro país también lo hemos tendido a monstrificar, pero la monstrificación es una salida mediática muy fácil para determinar un perfil psicológico, como para decir, ese man es un monstruo, se llevó a 100 y pico de niños y ya, lo dejamos como es un monstruo, lo cual lo deshumaniza. Y al deshumanizarlo, pues le quita responsabilidad, agencia y justifica un montón de cosas, como que, no, él es un loquito, es un monstrico que va robando niños y ya los niños no vuelven a aparecer. O sea, como que, a ver, ya estamos como sociedad un poquito más maduros y por eso estamos trayendo este tema a la mesa, sobre todo en función de... Y sobre todo porque ya tenemos mesa. Ya tenemos mesa. Sobre todo en función de qué. En función de... esto no se compara con ningún crimen anterior que se haya narrado o se haya contado. Pues, Sí, o sea, haya documentado. Se haya pues. documentado. Porque pues yo no sé, yo creo que es parte del ego es lo que permite que todo se documente. Okay. Parte de su ego fue lo Okay. que nos permitió tener ahora, al día de hoy, archivos y fotos y videos y un sinfín de cosas. Okay. Que es Me lo gusta que eso. es lo que me parece particular o peculiar de Epstein, porque pues hay muchos depredadores que rondan o que han rondado en la historia, Sí. pero no hay tanta documentación que puedan dar ellos mismos, ¿sí me entiendes? O sea, uno con los monstruos, por ejemplo, con los monstruos no, con los criminales o asesinos seriales, pues ahora hablamos de eso porque pues, del origen de eso. Exacto, no lo vamos a dejar ahí, sino que nos vamos a mezclar con Mindhunter. Mindhunter. Ajá. O el cazador de mentes. Cazador de pues. mentes. Sí. El cazador de mentes. Porque es que no llegan, o sea, ellos, los asesinos seriales, cuando son investigados por los rastros que dejan. Uh-huh. Epstein no dejó rastro, Epstein dejó, o sea, no dejó migajas, dejó el pan entero. Okay. O sea, como que registró, guardó, archivó con nombres, apellidos, con... O sea, está sostenido en la coartada. Es exacto, que es lo particular y lo raro de no raro, rarito él, no raro el modus. El modus, pues. Porque pues obviamente uno lo justifica psicológicamente con un narcisista completo, pues, o sea... Psicópata narcisista. Psicópata narcisista, y uno con los videos se da cuenta que el tipo no es normal y el tipo se ve a sí mismo como superior y más arriba del bien y el mal. O sea, él está... Intocable. Él está en otro nivel. Ay,
Es Yo horrible. creo que sí, acá nosotros en Colombia estamos acostumbrados a la impunidad, ¿cierto? Porque hay muchos crímenes de nuestro propio conflicto que están impunes. Muchos políticos han muerto de viejos sin pagar un solo día de cárcel. Hemos tenido procesos de paz con paramilitares y con guerrilleros que también se quedan cortos en la forma de pagar y repararle a sus víctimas o por sus crímenes. O sea, estamos como muy acostumbrados a la impunidad. Ujú. Pero esto para mí, todo el sistema Epstein, porque yo lo llamo como un sistema, en realidad para mí es como que se hubiera desbloqueado, o sea, como que se abrió una caja de Pandora, pero esa caja de Pandora fue como desbloqueando por bloques varios niveles Sí, de yo sí creo poder. que eso se fue especializando, Sí, se fue obviamente. sofisticando. Sofisticando Eso, es la palabra, sí. eso. Sí, porque si vos lo ves, o sea, en un cronograma, cronológicamente, cómo arranca Ujú, Epstein y cómo va hurgando y ujú. metiéndose en la élite, no, Sí. no solamente en la élite, sino que se va metiendo En en... todos los niveles. exacto, es que estoy hablando de en la élite, pues, eh, cultural, pues, por decirlo así, y en la élite política Sí, y monárquica. y monárquica. Es No, que pasa, es es a que todos los niveles. O sea, es esto es a todos los niveles demasiado. porque los archivos muestran conversaciones muy raras, conversaciones algunas súper claras y Con contundentes. científicos de universidades, Claro, parce. claro. Cuando hablabas ahorita del control mental, esto era un ataque hacia todos los frentes. O sea, en realidad todo este sistema lo que hizo fue atacar ciertas zonas, ciertas áreas de vulnerabilidad, sobre todo femenina, porque su primer modus operandi es, pues el primero obviamente es ingresar a la élite por el lado, para mí, o sea, según lo veo yo en un inicio, como que el Génesis es supremamente homosexual. O sea, el Génesis es como que al man le decían el novio de este man Wexner, el de Victoria's Victoria's Secret, Secret. y al anterior jefe, que es este man que estuvo en estos días con dando pues rueda de prensa, él como que siempre sale, ya te voy a decir cuál es. Pero sí, tiene lógica. Y parte me da mucho miedo pensar eso, porque pues nosotros tuvimos un alcalde el cual también le dicen el novio. No, Y es muchos, precandidato presidencial. no, pero muchos hombres de poder que no son abiertamente gays tienen por lo general un asistente o un, ¿cómo se llama? Como un, sí, un guardaespaldas, un Sí, acompañante, sí. Una persona que uno la ve y uno dice, este que tanto hace, pero pues seguramente para esta persona es sí, yo indispensable. conozco muchos que han tenido pues como un chofer, etcétera, pues como que Sí, van. le hace Ay, el Mateo está por ahí. balanceo Está Leslie Wexner, que es el multimillonario dueño de Victoria's Secret. que fue Eh, el que esta semana o la semana pasada el abogado le dijo que si decía, que si respondía más de sí, 5 palabras por cada pregunta que le hicieran, sí, que si volvía a responder más de 5 palabras lo iba a matar. sí, es ese viejito. Mucha gente decía, pues, ahora está viejito, pues en esa época era un hombre maduro, pero mucha gente se rumoraba que era como que el novio. Entonces el man era como que un Paganini. Pagaba cosas, conseguía cosas, era puente de la Ujú. empresa con varias. Pero su primera plataforma fue esa para el acceso fácil a modelos, a fotógrafos, a catálogos de modelos. Entonces empieza como, empieza como un cazador furtivo, como a armar su De coartada. talento. Un cazatalento. Lo que él fue haciendo fue como armando una coartada para que todo se viera absolutamente natural. Porque si vos lees, después de los 2000, incluso cuando ya el hombre es famoso y se mezcla mucho con la monarquía, vos ves que el tono de la monarquía y de expresidentes y de expolíticas y políticas y gente de la élite que le conversa por correo, porque no eran chats ni era WhatsApp en esa época, era puro Gmail y Hotmail, etcétera. Ujú. eh, Hablan con una naturalidad muy tesa, o sea, hablan con franca naturalidad. Es como cuando uno habla con amigos que son del grupo de uno. Precisamente hablan con gente que, hablan natural con gente que protocolariamente no deberían estar hablando de forma natural.
eh, cuando vos tenés cualquier comunicación con cualquier institución, vos tenés que tener un tono, un protocolo, unos estándares para lo que sea. O sea, si vos sos el presidente de Colombia y vas a comunicarte con la reina de Inglaterra o la Sí. reina de Noruega, vos tenés que pasar por unos estrictos estándares de comunicación, mientras que con este man eso no existía. Entonces es como que no existe el protocolo, o sea, no existe la justicia. Pero no tiene existe- que haber algo, tiene que haber una razón por la que esa persona se gana la confianza de esos entes o seres superiores, pues lo digo entre comillas porque no son superiores, Sí, sí, pero sí, tienen un rango. sí. O se comportan de una manera. Es que Sí, el poder se comporta así. exacto. El poder. Lo que nos Pero lo que extraña a yo- nosotros es exacto. que estamos viendo por dentro el poder cómo se comporta. Pero a lo que yo iba es, ¿cómo hace esta persona para ganarse la confianza de estos seres Ujú. para lograr esa comunicación? Pero Y más es que la una, comunicación. y es un telar que el man hiló por Ujú, años, o sea, ujú. no es de ayer, o sea, estamos hablando de, que yo decía cronológicamente, son más de 20 años, Sí, o sea, son más, 30 ya. más de 30 Ujú. años. O sea, Sí. porque yo recuerdo, pues yo no recuerdo muy bien a Epstein en el 98 porque pues el tipo tampoco No era sonaba figura tan pública. duro, No. pero sí tuvo un caso que es a donde yo voy con los verdaderos influenciadores y me gustaría llamar a Epstein un influencer. Eh, El verdadero influencer. Influencer No serial. usted, o sea, si usted se cree influencer porque tiene seguidores, mi amor, apaga. Ok. Porque Epstein sí era un influencer de verdad. O, ¿cómo es posible que esa, o sea, y hablo de influencer al punto de, tengo una demanda por acoso. Ujú. Y esa demanda por acoso fue en el 98, si no estoy mal, pues. O sea, abierta, o sea, una demanda Sí. por acoso a este señor Jeffrey Epstein. Y esa demanda desapareció Sí. de la comisaría. Sí. Pero para que desaparezca de la comisaría, no es ir a hablar con el comisario. Pero eso fue en Palm Beach. Sí. Ujú. El tipo West Palm, tiene West, la West influencia, Palm Beach. la influencia tal de llegar a un fiscal general y decir, ve, en la comisariita aquella Ujú. tengo un caso. ¿Cómo hacemos para cerrarlo? Y plan, automáticamente se lo cierran. Eso sí es tener influencias Sí. de verdad. Entonces al Sí. tipo le cierran ese caso y parte sin novedad. El tipo sigue trabajando como si nada estuviera pasando. Y de verdad, todo el mundo actuó como si nada hubiera pasado. Alexander Acosta era el fiscal en esa época. Creo que incluso si se va uno más atrás, hubo una época, no sé si a finales de los 90 o principios de los 2000, donde incluso Pam Bondi fue parte del gobierno de la Florida en esa época, en sus flamantes entre los 35 y sus 40 y pico de años. Ok. Que ahí es cuando conoce todo el combo Mar-a-Lago, porque pues Trump tenía toda la influencia en la zona, sobre todo en esa zona de la Florida. Alexander Acosta es el fiscal que tapa todo en la Florida a nivel distrital, tapa todo para que no llegue incluso ya él era federal, pero para que no No, trascienda sí, no trascienda, sí. la investigación. Luego, eso fue en los 2000, empezando los 2000. Pero luego ya en el 16, en el primer gobierno de Trump, él fue secretario, Alexander Acosta. Ujú. Como que, bueno, unos favores pagados para después. Entonces, cuando uno empieza a ver eso que decís vos de, momento, esto estaba documentado de que habían más o menos unas cuantas víctimas en el 98, ¿cierto? Empezando por esta pelada Farm, que fue la primera, que fue la artista a la que le compraron en el documental Ah, sí, de no Netflix recuerdo. de Epstein, le compraron las obras. Ella envía a su hermana a una hacienda en Colorado, donde también es abusada, y las hermanas Farm son las primeras víctimas. De hecho, la hermana, la menor, está dentro del convito que estaba en las declaraciones de Pam Bondi en el Congreso en estos días. Entonces, y el hermano de Virginia, que es Virginia Gorfield, es la primera víctima, como que empieza a vociferar más. Lo que pasa es que yo creo que Virginia era la primera mayor, la primera grande. No, la mayor es Farm. Sí, que pero ya la está primera, la cincuentona. primera grande, grande que dijo, no, las pelotas, Sí. yo voy a hablar. No, y ella tuvo varios bebés incluso en ese cautiverio, Ay, pues, qué o sea, horror. tuvo varias pérdidas o varios
varios bebés entregados, no sabemos a ciencia cierta, pero más que este sistema que él recogía y reclutaba mujeres vulnerables, mujeres, a ver, en una etapa de vulnerabilidad, cuando dicen, no, que eran mujeres y niñas en momentos de vulnerabilidad, a ver, yo creo que cualquier mujer adolescente Está en una etapa está en una etapa de vulnerabilidad en cualquier parte del mundo. Pero esto es como que él va por niveles. Esto es un nivel de las masajistas, ¿cierto? Como que las que vienen a hacerme masajes en los pies y les doy $200 por ese servicio. Y empieza esta mini red ahí en Palm Beach, que fue como Sí, entre colegios además, o sea, entre colegialas. Y colegio público, etc. Entre colegialas decían, ve, hay un señor, hay un viejito. No, incluso él atrapaba a las colegialas de Palm Beach como modelos rusas. Entonces vos veías una mamazota divina viviendo en una casa de la playa en vestido de baño todo el día, vos decís, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué esta nena tiene esta vida? Entonces ella empieza como a atraer. Claro, y ella seguramente abordaba a estas niñas saliendo del colegio. Claro, es que lo hacía. Hogares rotos. Y decía, ay, ¿quieres ganarte $200 hoy? Claro. Niñas que buscaban trabajo en un McDonald's. Que hoy me dicen a mí. Claro, cualquier niña que esté por ahí, pues como que sin hacer nada y le ofrezcan un trabajo temporal. Ir a sobar una espalda 3 minutos, no, 1 hora. Pero igual es, ¿cómo te digo? Es una suerte de abuso porque pues igual son menores. Sí, no. Es un abuso, claro, pero es una suerte de abuso el ofrecimiento. Nada más el ofrecimiento ya es como abusivo. O sea, nada más como decirte a vos, venite. Yo no estoy diciendo que sea un negociazo. Okay. Solamente estoy diciendo como que yo me pongo en el lugar de las niñas, no las puedo juzgar porque pues... Sí. A mí hoy me dicen, ve, $200. No las podemos, o sea, lo que menos estamos haciendo acá es revictimizando porque incluso no quisiera tampoco ir nombrando tantas personas porque... es que no deberíamos, yo creo que nos deberíamos enfocar en el perfil de este villano. Pero sí, como para dar un contexto, nombrar a las personas necesarias, porque si nos ponemos a nombrar a todo el mundo, pues son miles de personas las que están mencionadas ahí, son muchos los casos, y las formas y las épocas, porque también, como decís vos, eso hay que tomarlo como en un orden cronológico para poder entender algo. Pero cuando te decía que en Colombia estamos acostumbrados a la impunidad, esto a nivel global es un sistema que lo que pretende es la inmunidad, no la impunidad. Porque lo impune es que vos comparezcas ante la justicia, ¿cierto? Que vos simplemente llegues a un acuerdo. De todas maneras te tengas que dar la cara. Sí, o llegues a un acuerdo y chao, porque muchas de estas víctimas fueron acordadas, es decir, las que estamos hablando de los 90s, al final de los 90s y principios de los 2000s, antes de que en el 2008 lo confinaran tras rejas por primera vez, luego lo sueltan. Toda esta parte es como, está como medio saldada, entre comillas, porque a esas víctimas ellos les iban pagando. O sea, como que, indemnizando. Voy pagando tu silencio, o si llegamos a algo legal, tené por lo que me demandas y hasta luego. Sí. Pero, cuando, en los principios de los archivos, cuando empezaron a hablar de esto, que en parte, hago paréntesis, hace más o menos 15 años, un poquito más, Jeffrey Epstein empieza a financiar cosas como 4chan, plataformas como 4chan, que si nos vamos al origen de 4chan, pues eran simplemente pues como teorías de conspiración, teorías de QAnon, teorías de todo tipo, donde se mezclaban personajes hablando en foros incógnitos, y es de donde surgen estos incels o estos célibes involuntarios, que es la traducción de incel, y es donde transmitían entre ellos foros y entre grupos y foros material de Deep Web, básicamente. Entonces ellos sacaban material de Deep Web, pero resulta que descubren que el man financia esto para que en esa plataforma se mezclen todas las teorías de conspiración, y yo, como parte de mi coartada de asesino en serie, lo que hago es que tiro un montón de teorías de conspiración, dejo que tengan vida, corran, para que todas las pruebas que hay en mi contra caigan dentro de esas teorías de conspiración y dentro de nuestra
era de la posverdad, ya vos no sabés si Britney está clonada, si Epstein hizo lo que hizo, si republicanos y demócratas y gente multimillonaria de todo el planeta hizo lo que hizo, ya vos sopesás todo y vos decís, Jim Carrey no fue el que fue a recibir ese a premio. recibir ese premio. Jim Carrey está clonado. Justin Bieber y Selena Gómez tuvieron un bebé que fue entregado a las Kardashian en sacrificio. O sea, empiezan un montón de cosas a surgir que vos decís, no, güey, eso no puede ser verdad. Y por ende, por derecha, le quitas toda la validez a cualquier testimonio real que haya del caso. Claro. No, que estamos podridos. Perdón, mi pollo de gripa. Estoy saliendo de una gripa horrible. Pero mírame el nivel de manipulación, porque Claro. estamos hablando de una manipulación que viene de algo supuestamente en las sombras de la internet. O sea, 4chan es la sombra de la internet, Reddit es la sombra, o sea, son las cloacas de la internet. Twitter en esa época, X en esta época, son como las supuestas alcantarillas donde el contenido horrible se ve, pero hace parte de la estrategia de Claro, la yo impunidad. lo sé, yo lo vi inmunidad, con un candidato. de la inmunidad. Ni siquiera estoy hablando de la impunidad, estoy hablando de que a vos no te toca nada. Yo vuelvo al candidato, al candidato que fue alcalde de Medellín, que sabe perfectamente cómo hacer esto de que hablen de mí estupideces, pero que hablen de mí en las redes para que todo sea una teoría y ya. Pero estás hablando de su orientación sexual. No, Ok. en general, de su modus operandi en general. O sea, que Ok. cada vez se me parece más a un narcisista similar a Epstein, guardando las proporciones, Obviamente, porque sí, porque acá estamos hablando de villanos de pederastia verdad. y de pederastia como delito, de pedofilia como filia y de un círculo de la élite del anillo más sagrado, por decirlo así, e importante, porque estamos hablando de el capítulo pasado, el episodio pasado hablamos de la corona inglesa y de que la corona es el pueblo, es The Crown. Pero yo te mandé como esa jerarquización un poquito más metódica de un periodista que, yo no sé si fue periodista de la corona y ya no lo es, no recuerdo bien su papel, pero él habla de The City. Él habla de los londinenses y de Londres como The City. Y él cuenta cómo la corona de Reino Unido, la corona inglesa en estos momentos, a hoy, cómo es su influencia de hoy hacia atrás en cualquier conformación geopolítica, en cualquier decisión geopolítica. Yo siempre en las discusiones de geopolítica hablo de la posición de Inglaterra, la posición de la isla frente a Europa y militarmente y marítimamente y como ruta y como entrada y como salida de toda esa masa continental. Inglaterra constituye un punto neural, pero también es un punto de pensamiento. O sea, cuando hablábamos la semana pasada de lo que el pueblo puede hacerle a la corona o no, es literalmente el tipo decía en ese video que te mandé de Instagram que en la reunión o en la cofradía que está por encima de The Crown, por encima de la corona, incluso la reina tiene que pedir permiso para entrar. Y no es el parlamento inglés, que es como el papá de los parlamentos a nivel global y a nivel actual. Es un nivel más, que es para mí lo que está revelando es la élite, esto, de verdad. pero es la de verdad, no la mediática, Sí, no, la no élite, la de verdad. famosa. No solamente los Rothschild, Es el poder no que solamente está los blindado, Rockefeller, es el poder blindado. y el que no vemos, y el que no tocamos, y del que no tenemos idea. O sea, son las caras. ¿Cuáles que no son las tocamos caras ni no ellos nos visibles? tocan a nosotros porque les da asco, pero ya vemos que ni tanto. Y no son caras visibles. No, cero. Entonces, Cero, esa gente mientras nunca va a salir. De hecho, hay mucha gente por ahí en los archivos de la élite que estamos viendo las caras hoy, que ni siquiera en una ola pues sale la cara en un paparazzi, en un matrimonio de la realeza, pues.
Bueno, pero entonces con Epstein vemos varios frentes. La gente mirando para otro lado, Sí. las instituciones fallando, porque pues obviamente hay instituciones fallando. Y no solo fallando, siendo parte de eso. Exacto. Ahí es donde voy con la Para asegurar la influencia. inmunidad, sí. El poder como blindaje y la fascinación social por el estatus. Porque el tipo, yo creo que más que cualquier otra cosa, lo que buscaba era estar en esa élite que nadie va a saber dónde está. Ok, O sea, que nadie va a saber qué tan alta es. ok. Yo creo que lo que el tipo buscaba de algún modo era tener ese nivel de poder. Llegar al top of the world. Sí, porque The no king of the sabemos, world. porque es que no sabemos qué va. O sea, y si este man era parte de la élite raza, Ujú. ¿qué puede haber más arriba? Sí, de la élite que de pronto se salvaba de pagar impuestos, pero hacía negocios, pues, y algo le dejaba a los negocios, porque el man empezó como un hombre de negocios. O sea, el nivel de influencia, lo que vos decías ahorita, es tan influencer que él fue el primero, según los archivos y según los correos que se envió con Mark Zuckerberg y con Elon Musk, él fue el primero que lo sentó. Entonces, su estrategia ya en los últimos años, o sea, en estos O's del 2007-8 que lo sueltan o lo absuelven o lo que sea, no me acuerdo, Ujú. no sé ese punto qué fue lo que pasó ahí legalmente, creo que indemnizó, pagó fianza, no me acuerdo, En y el 2008, en adelante, ujú, él se dedicó a... ya había redes sociales, pues estábamos en el auge de las redes sociales, Sí. él seguramente financió algunas, no lo sabremos por ahora, de pronto lo descubriremos pronto, porque los archivos van como por pedazos, como que la gente que se especializa en revisarlos y o sea, los influencers o periodistas que sí están como escudriñando y como que sí se están emparamando de eso y están sacando cosas a la luz, son es como por niveles, porque no hay, humanamente es muy difícil que una persona, y un bot pues te va a hacer un resumen y un bot te puede traer una información a superficie, pero vos verlo todo de lleno, eso te toma tiempo. Ve, hay una vaina que me parece muy impactante y es que Epstein usaba, pues no habían redes sociales, pero había una red social de lujo. Ajá. O sea, había una sí existía la red social y era Maxwell. Sí. Es decir, ella era quien sabía por dónde buscar o a dónde buscar Sí. estas chicas influenciables. Y yo creo que ahí hay un punto, porque cuando vos, yo me pongo en el lugar de una adolescente en Estados Unidos, estamos hablando del país, un país capitalista, del sueño americano. Uh-huh. Y el sueño americano básicamente es ser millonario. Sí. O sea, punto. Sí. O sea, tener un estatus y un nivel de vida alto. Sí. No hay otra edad. Entonces estas niñas, si yo me pongo en el lugar de ellas, Maxwell es el Facebook de Epstein, de algún modo, pues Ujú. porque ella tenía una red social real. Sí, es un O relacionista sea, es pública. una socialité. Uh-huh. Va a todos los eventos. Era la invitada número 1 a cuánta cosa. O sea, estamos hablando de la Met Gala, estamos hablando de los Grammy, estamos hablando de a todo. Siempre le llegaba Sí. su tarjeta de invitación. Matrimonio de Chelsea Clinton. Pero ella tuvo varias intervenciones con su ONG Limpia Mareas en el planeta Tierra y se financió, pues muchas empresas financiaron es que vos la ves hablando, creo que en la ONU sí, estuvo en la hablando. ONU. O sea, Sí. es una señora que o sea, no vivía aquí al lado. Sí, no era cualquiera. Sí, no era un moco en la pared. Sí. No. Pues ella es hija de uno de los fundadores del Mossad. ¿Qué es el Mossad? Es como el grupo de espionaje israelí. Es la CIA, la KGB y es el grupo élite de espionaje de O sea, Israel. que no es loco pensar en esas teorías conspirativas que hay ahí rondando en la deep web. No es loco pensar que ella, de algún modo, la estrategia que creó con Epstein es una estrategia de espionaje a alto nivel. per se, pues. Sí. O sea, es tener... Sí. Bueno, ahí voy a un punto. Sí. Que yo tenía la teoría, pero yo creo que esa es la razón. O sea, es el favor no. Es la deuda o
ay, ¿cómo se dice? Cuando vos moves un hilo, o sea, es como, o sea, si yo tengo algo, Ajá. yo sí creo que lo dije la vez pasada, si yo tengo algo tuyo que te apena, Claro, el te puedo chantaje. manipular, es el chantaje. Claro, de blackmail, sí. O sea, la canción debería haber sido, eres puro, puro chantaje. Sí, es chantaje puro, pero eso fue como que un resultado ultra. Es decir, como que, esta gente Y toda si está haciendo además, fiestas. y si además grabamos. Porque además en algunos archivos, en algunas imágenes, donde, a ver, en muchas fotos no sale Maxwell, porque ella es la fotógrafa. Y ella andaba con una, no sé si Nikon o Canon, en el cuello, always. O sea, ella era, Turista, fotografiaba turista en su tierra. todo, pero en esa época estamos hablando de rollo. Luego pasó a lo A digital y digital. seguramente la Cybershot por ahí habrá. Eso es lo que están disputando en estos momentos, porque las fotos físicas están en portarretratos, que las ponen muy a propósito en muchas imágenes de su casa, de sus casas, tanto de la isla como en Sí, por eso hablo de Manhattan. de manipulación y chantaje, porque si vos ves esas fotos de los lugares a los que pudimos acceder, o sea, no nosotros, alguien con una cámara y Sí, pues está montado en internet. sí. Uno ve, por ejemplo, la oficina de Jeffrey Epstein y es una cosa horrible. O sea, y tiene fotos, bueno, uno dice, es horrible, pero marica tiene fotos con los Clinton. Claro. Tiene fotos con, no sé, Es que con Pastrana Netanyahu. es O que sea, Pastrana lo descubrimos fue con ese paneo. con Fidel En uno de Castro y los Pastrana, están sí. Pastrana y Castro en la misma foto con ellos. En la misma Y foto. y ese portarretrato luego es llevado a una foto donde sale supuestamente Pastrana, que le están haciendo una intervención quirúrgica, pero parece como odontológica o algo en la cara. Hay 3 chicas con la cara tapada y el retrato de Fidel Pastrana Nana está en ese chifonier en esa habitación. Mientras que, o sea, como que o hay muchos retratos con esa misma foto distribuidos por las casas, Porque uno no sabe porque también hay a dónde va a entrar el también hay invitado. unos archivos de FedEx que no sabemos qué tenían. FedEx tumbó la cuenta personal que estaba a nombre de Jeffrey Epstein hace como meses, algo así. Pues como que en el 24. Porque, O sea, 2024. porque se dieron cuenta que había como que acción de esa cuenta después del 19 que asesinan, suicidan, no sabemos, a Jeffrey. Y como que hay actividad desde esa cuenta de FedEx, como en 2 o 3 envíos, como bueno, alguien pudo tener la llave, pues, sí, pero Ghislaine Maxwell no es porque está en la cárcel, también, supuestamente, ya estamos dudando de todo. Entonces, como que esa gente dijo, no, este señor está muerto, no, tiene cuenta, no, ya la quitamos, ya la tumbamos. Entonces, es como que, bueno, eso por un lado. Por el otro, eso por uno de los lados. Por Dios. otro ladito, lo que te iba a decir era que en la manipulación y control de masas, ahorita vamos a hablar de Charles Manson y de el primer asesinato con esta pelada Shannon Tate, que es en lo que se basa Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, que es el asesinato de esta gente. Sí, el no asesinato, porque El no asesinato, es un what if. Sí, el what if, pero esta pelada sí fue asesinada, esta Sí, actriz, sí. y una agente de Beverly Hills, entonces es como Es que una gente, es que a mí eso me da rabia. y unas personas que estaban en esa 9 casa. más. 9 más que estaban en esa casa en ese momento, entonces en eso se basa. Pero hay una vaina muy tesa que la pillé este fin de semana repasando The Blacklist. Y hay un papel muy teso. The Blacklist es una serie de un mercenario que también hizo parte de la CIA, del Mossad y de varios grupos, incluso la KGB. O sea, fue espía para Rusia, para Estados Unidos, para Inglaterra, se trabajó con la reina, pues un montón de cosas. O sea, el puto de aguadas, un señor que pero no existe. Es ficción. Mientras que Mindhunter es no ficción. Esta serie es ficción, es 2000era. Y el man lo que hace es que va de justiciero ayudándole al FBI con ciertos criminales que el FBI no logra ni ver, ni captar, ni rastrear. Y hay un episodio donde la persona que hace este papel es Isabella Rossellini. Isabella Rossellini
es una señora espectacular, está más o menos en esa época en sus 50s, divina, de mundo, hace un papel como muy glamuroso, muy ella en la vida real, pero Ok. en la ficción es una mujer muy glamurosa, muy bien conectada, muy de mundo y muy de élite y multimillonaria, pero su empresa es de caridad. Caridad. Y es caridad con niños, con migrantes, tarara. Obviamente el man de Blacklist, mientras la asesina, que uno dice, Dios mío, no, está matando a una persona súper buena. Ella se va como muriendo como con un veneno y se van como, siempre esa serie es como que, oh no, me descubriste, Tran, y el man le dice, sí, porque esto y esto y esto. Resulta que lo que le saca a flote es que ella no es la jefa de una ONG, sino que paralelamente su nómina paralela es tráfico de niños. Mm. Entonces, para mí, ese capítulo me estalló como que, ay, jueputa, esto es. Claro, a uno siempre se le olvida que cuando hay una luz muy brillante, esa luz tiene que tener una sombra detrás. Y cuando hay una sombra en algo o en alguien, pues su otro lado de la moneda es la luz de ese algo o alguien, ¿cierto? Es como que, si me voy a poner junguiana, pero somos muy duales en las sombras y las luces. Entonces, mira que esa señora es una luz del mundo, la Madre Teresa de O sea, ha Calcuta, ayudado a mucha dos, gente y mucha gente puede dar fe de lo claro, bien que la trataron y lo buena que es esa claro. mujer, pero la sombra. Claro, y ella llega en un yate, entonces el man en Manhattan, en el puerto, como que, oh, wow, Tran, como que, pero pues, como que te va muy bien, algo así, como que ella dice, no, es que el mundo, o sea, como que el mundo entero confabula para que a nosotros nos traigan en yate, o sea, y mírame que esa es la voz de muchos coach y de muchos Gurús. gurús espirituales que son, no, yo no tengo que hacer nada. El El Rolex universo, llega a mí. el Rolex llega solo porque una persona que cree mucho en mí es muy rica y me lo da en caridad. O sea, le ayuda a la causa dándome ese Rolex, ese Rolls Royce, trayéndome en yate a Manhattan. Entonces es uno como que, como nuestra premisa de siempre, cuando hay una fortuna muy difícil de imaginar, Siempre siempre hay habrá esclavitud alguien debajo de esa esclavizado. fortuna. Sí. Entonces es como, esa es la sombra de la que yo hablo, como de listo. Aquí están las luces, aquí está la luz de esta caridad. La sombra es tráfico, Nea. O sea, la sombra es lo que supuestamente combate. Pues Entonces sí, que debe ser lo que más vale, o sea, debe ser demasiado costoso. entonces Valentina Bustamante piensa ahora que, ahora no, desde hace rato, pero confirma con esto de Epstein como de, Esa fortuna fue creada. o no, esa persona no es tan buena, esa persona no es tan caritativa, tan dadivosa, tan... Pues Sí, es que con Epstein uno lo ve, no donaba a las claro, universidades y es claro, lo como que pasa que es que eso no era pana. público, o sea, eso era parte del aseguramiento de la inmunidad y de la cadena de chantaje. Yo estoy hablando como más como del corazón, no de una persona patológicamente asesina. Y ahí es donde vamos a este archivo o este libro que escribe este man Douglas, que escribe Mindhunter en los 90s, porque él venía desde los 60, 70 recogiendo unos perfiles con la única finalidad, por lo que creo yo, que las primeras personas que hicieron la inteligencia artificial o la big data o el machine learning, que es como las máquinas Aprendiendo, aprendiendo sí. con bots, a punta de comandos y de algoritmos y cosas, como que uno dice, esto salvó muchas cosas. Lo del FBI era una intención muy análoga pero similar y es la predicción de, porque el machine learning o la big data o todo este manejo último de los Sentencia datos anticipada es como, con ¿para Tom qué? Cruise. ¿Para qué fue hecho esto? ¿Con qué finalidad? Pues sí, para adelantarnos y no atrasar, no retrasarnos, porque el retraso hablaba de la frenología, es decir, hablaba de los criminales con la forma del cráneo. Ujú. Y era como que no, o O sea, sea, es crear un perfil, pero no fenotípicamente. ajá, sino de comportamiento, Exacto. o de, sí, es comportamental, es de De preguntas y actitud, respuestas de crianza, antecedentes. Exacto. comportamiento actual, o sea, todo lo que
todo lo que antecede a la formación del cerebro de un adulto, pues. Entonces quería traerte ese ejemplo de Blacklist a colación porque lo vi este fin de semana y yo dije, esto es. O sea, este man, de hecho me quedé viendo más capítulos y dije, momento, esta gente de dónde. Yo dije, estos son los verdaderos expedientes X. O sea, los expedientes X no son Mulder y Scully. No. Es de Blacklist haciendo es el justicia. fumador. Es el fumador en la sombra, que podría ser de Blacklist, podría ser el fumador en la sombra de los De X. expedientes X, sí. Pero es ese man de sombrero, de gabán, misterioso, que se las sabe todas, que hace jiu-jitsu, pero también mata a alguien con una mirada. Pues, ¿me entiendes? Como que es ese super mega James Bond. Entonces yo creo que si lo vamos a voltear la torta, como hacemos siempre nosotros en nuestras visiones y cosas que hacemos, en realidad Epstein es el James Bond mejor formado para ese fin. Toda su historia es una formación de un gran espía, con un trabajo absolutamente impecable, que fue sostener la inmunidad de gente que supuestamente es inmune, porque son expresidentes, presidentes de compañías. Gente muy maluca. Pero gente muy, muy poderosa. Sí. O sea, gente que puede pagar una fianza, ocultarse, no mostrar su nombre, o sea, gente que, y si nos vamos a lo ultra, pues llegamos a los bancos, siempre. Siempre llegamos a los bancos, como a la última protección, Sí, estamos protegiendo de último. Esa gente intocable, esa sí es la gente intocable. Y a los banqueros no los estamos viendo en La Ola y en Instagram porque haciendo es el bailes invisible, de TikTok. Es el invisible, es el que nunca vamos a ver. O sea, Es el ese deep state. ese señor no está en Instagram. No, en ninguna parte. Ni en Facebook. O sea, ese señor no está ahí. No está ni en los archivos de Epstein. Con eso le digo todo. Es impresionante. Maybe will be. Pero bueno, esa conclusión a la que llegaste con Epstein me parece, o sea, no sé, sigue siendo una teoría. Sigue siendo una teoría. Claro. No, pues yo echando mano de todo lo que he visto de asesinos en serie, detectives, porque ve uno a ver, incluso cuando uno empieza a ver arquetipos, ya sean junguianos o eneagramas o de otra corriente psicológica o psiquiátrica, pues vas viendo unos patrones y unas... Porque es que el humano, su mente es ilimitada, pero en realidad somos humanos finitos. O sea, somos muy finitos. Sí, claro. Tan finitos que esta gente no ha podido rejuvenecer eternamente. O sea, la verdadera sustancia de la que habla Demi Moore no existe, porque hemos visto a esta gente en los archivos Epstein envejecer. O sea, nadie ha comprado la vida eterna, nadie ha comprado la juventud perpetua, nadie ha comprado... O sea, vamos a ver a Kim Kardashian viejita, o sea, ¿me entendés? Estamos viendo a Hillary Clinton viejita. Pues a su mamá no mucho, pues, o sea, puede tener el fin de su madre. Pero estamos viendo que esa gente, por más élite que sea, igual vas a envejecer y vas a morir. Exacto. Bueno, ahí voy con lo del tema de Manson. No. Dejemos a Manson un segundito. Ya vuelvo con Manson, pero voy al tema ay, se me olvidó el nombre. Del actor que apareció esta semana. Jim Carrey. De Jim Carrey. Ajá. Como que lo comparan, o sea, para mí, el man envejeció. Sí. Y le dijeron, te van a entregar un premio. Y el man dijo, no, parce, tengo que hacerme unos retoquitos. Y se retocó. Esa es la teoría. Esa es mi teoría y mi explicación. Y o sea, de verdad... Como que fuera la explicación más normal. Parce, existe el Botox. Entonces lo comparan a él el ácido, pues. El ácido hialurónico, el Botox, sí. pues, o sea, existen formas de rejuvenecer a este hombre, pero no va a quedar como el Jim Carrey que vimos hace 25 años, porque la gente envejece, entonces obviamente los pómulos van a ser diferentes. Bueno, en fin, esa es mi teoría sobre este señor. Ahora, volviendo a Manson. Esa es tu teoría sobre ese señor, pero viene como a colación de que estamos ya tan incrédulos y con tanta teoría de conspiración que no sabemos si eso no es. Sí, no. O sea, exacto. A eso. O sea, lo trajiste como para ejemplificar de si esto está pasando, ¿qué podemos esperar? Pero volviendo a Epstein, volviendo a
Capricornio. Hablando de arquetipos. Volviendo a este Capricornio Ajá. y haciendo comparación con Manson, que Ok. es, digamos, un Escorpio. Es Scorpio Manson. No, no sé. Cállate. Espere, siga hablando, yo Pero busco. volviendo a este tema, hay una diferencia para mí muy obvia. A pesar de que para mí son dos grandes ejemplos de dos grandes influencers reales del mundo. Parce, sí es Scorpio. Sí. Es del 12 de noviembre. Ay, marica, qué susto. Casi es Sagitario. Pero muere 19 de noviembre, casi que su cumpleaños Ay, muere. cumplió años y se murió. Sí, qué pesar. No me da a pesar. Pero, bueno, a lo que voy con este man es que Manson, comparado con Jeffrey, Ajá. Jeffrey sí era un depredador. Sí. Si lo vemos pues comparándolo con Manson, Manson Sí. simplemente era un psicótico, Sí. psicópata psicótico, Sí. manipulador obviamente, narcisista obviamente, pero Manson, a diferencia de Epstein, no ejecutó ninguno de sus crímenes Ok. por los que fue juzgado. O sea, el tipo no hizo absolutamente nada. ¿Qué hizo? ¿Qué sí hizo? Creó una comunidad, Sí. creó una religión y le hizo pensar a estas mujeres y hombres vulnerables, porque pues los hombres y las mujeres que estaban en esta secta, por decirlo, pues sí, era una secta, eran jóvenes en situación de pobreza extrema, en situación de abandono extremo, bueno, en fin, y él los acogió Sí. y los volvió parte de su comunidad, Una familia. la familia Manson. Ujú. Y bueno, aunque yo creo que a él sí lo juzgaron por menores, porque Sí. si habían nenas menores de edad Sí. en su culto. Sin embargo, él no ejecutó los asesinatos. A lo que voy es que a diferencia de, o sea, Ya, como el poniéndolos, autor material y autor intelectual, poniéndolos pues. ahí, Ok. yo creo que es más macabro Epstein, incluso que Manson. Si los vamos a comparar. Si los vamos a comparar, Sí. o sea, los estoy comparando, Sí. de verdad, Pues, parece... como que hagamos un llamado a la comparación en este momento. me parece mucho más grave o sea, me parece mucho más, me parece que murió sin pagar una condena justa Epstein, y me parece que murió Ya. Manson pagando una condena injusta. Ya. Que A debió ese haber sido, punto. pues, como que debió haber sido en lugar de una cadena perpetua un confinamiento psiquiátrico, Sí. no una cárcel Sí, sí. penal, ok. Sí, porque el tipo no acuchilló a nadie, o sea, el tipo Ok. no mató a nadie, el tipo en su mente no tiene ningún crimen ejecutado. Es muy teso porque, Pues además de la pedofilia. sí, que incluso pues no es por eso por lo que lo encierran. No, pero a lo que Pues está metido y de ahí. todas maneras eran menores de edad, pero cuando vos ahí hay una manipulación heavy, obviamente estamos hablando de la misma vulnerabilidad de la menor de edad, tanto en Manson como en Epstein. Sí, Sin embargo, si vos ves el actuar de las menores de edad con Manson versus las de Epstein, bueno, las de Manson estaban más manipuladas. Ay, no, qué claro, horror. lo que pues tú dices manipuladas por la institucionalidad, por la policía, No, no, por por el mismo. pues por el depredador, Ya. por el Ah, depredador. bueno, estás hablando de manipulación de personas, Sí. no de manipulación de cosas. No. Ya, sí. Pues yo creo que lo que le pasó a Manson fue que, bueno, lo que le pasó a Manson es que obviamente es una persona con una enfermedad mental, pues, ¿cierto? O sea, en realidad lo que analizan en Mindhunter son unas patologías muy serias de gente que está Sí, supremamente enferma y trastornada también a la vez y traumada. Lo que hace Manson, que me parece muy comparable con Epstein, sí es la manipulación sectaria, o sea, es la manipulación de la segregación de vulnerabilidad, llamémosla, tanto en edad como, mira que el tema de Manson era racial, por ejemplo, o sea, él decía que
él empoderó también personas de color, pues negros, personas negras, empoderó blanquitos, vulnerables que estaban por ahí sin papás, sin hogares, pero también manipuló desde los libros y desde la música, y eso es algo que se está ahora descubriendo con Epstein también, la manipulación desde los libros, desde la educación, desde el sistema educativo, desde las estrellas de pop, o sea, Lo artístico. todo eso que fuera a influenciar a las masas, por ende, influenciaban, enviaban el mensaje que él quería. En estos días, esta chica se tiró en el podcast una frase brutal, esta chica de The Good Place, la que hace de la ricachona Ujú. de la India, no me acuerdo cómo se llama ya en la vida real. Pues es la hija de Chopra, ¿no? No. Es de origen indio, pero ella no es la hija. Ella dijo ¿No como, es? no, ella dijo una frase brutal en estos días que fue como, qué bien, estamos obedeciendo los estándares de belleza que los pedófilos propusieron hace Claro, 30 años. claro, sí. Entonces, mira que es tan profundo que pues no solamente fueron preceptos de Epstein porque él no era el dueño del mundo en los 80 y los 90, sino que es este rasgo, o sea, lo que trae Epstein a colación o a flote o a la superficie social es el rasgo depredador y pedófilo y pederasta de todo el sistema en el que estamos, que incluso nos muestran que una mujer, Alia. una mujer depilada, una mujer lampiña, una mujer delgada, una mujer sin tantas curvas, o sea, es como que el retrato de la vulnerabilidad, o sea, es Britney a los 17 años antes de operarse, es esa criaturita que es el deseo más profundo de ellos y de que todas las mujeres se mantengan, porque es que la mujer a partir de los 35, 40 años ya no tiene ninguna cabida más que la de el poder, es decir, la mujer grande es poderosa, pero no deseada. Entonces eso se nos mete como sociedad a lo que dice esta Yamila es incluso nuestros estándares están modificados o manipulados por esto. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Entonces, es eso que Manson deseaba, es el sueño de Manson. Por eso te digo que es como la realización del gran espía formado por el mismo sistema para manipular a grandes niveles. Cuando tú te decía que él tenía las conversaciones imposibles, ese era su modus operandi. Y él juntaba a Woody Allen con Deepak Chopra a conversar, de lo cual salían un montón de teorías y de cosas y de mandatos y de líneas de comunicación y de líneas de investigación. Que seguramente le volaban la cabeza, seguramente. Claro, entonces mira que él era un socialité y era un PR, pero el non plus ultra PResco más alto del planeta, porque es como decir, voy a sentar a Elon y a Mark Zuckerberg, a Elon Musk y a Mark Zuckerberg en una cena, pero yo voy a ser el garante de eso. Yo les voy a garantizar. O sea, yo voy a estar ahí con ellos. Y le voy a decir, te presento fulano este sultano, hablen. Mátense. Pero él está dateado. Mátense. Y él también tiene una forma manipuladora y sociópata, o psicópata, perdón, de saber de qué hablarte. Ah, bueno, que yo te iba a decir que la conclusión a la que yo llegué con lo de las niñas y la manipulación es que si yo me pongo en el lugar de las adolescentes, cuando a mí me dicen, pues, toma $200 y hacerle un masaje a este viejito, y ellas acceden, cuando entran a la casa, muy seguramente quedan deslumbradas por la cantidad de lujo que pueden encontrar. Más las fotos con los famosos. Y muy seguramente la manipulación entró por ese lado de, además, o sea, podrías, si quieres vuelves mañana, si quieres vuelve mañana y desayunamos, si quieres vuelve mañana y almorzamos, si quieres vuelve mañana y comemos, o sea, porque no fue de un día para otro, las fue involucrando. Claro. Y cuando a vos te involucran en ese nivel, o en ese acceso a ese nivel de riqueza, yo creo que es la razón por las que ellas permanecen ahí, en principio. O sea, porque muchas veces... Ay, no hay papás buscándolos tampoco. No, y hay abusados
que se escudan en lo que voy a lograr, o sea, me escudo en lo que estoy viviendo, la mujer en la que me voy a convertir después de esto que me está pasando. Y casi todas esas en principio eran de hogares muy difíciles. Sí, claro, obvio, ¿no? Papás y seguramente alcohólicos, papás abandonadores, abusadores, sí. seguramente. Sí. Entonces, Sí, claro, la mayoría. yo estoy viviendo eso, si yo estoy viviendo eso en mi casa ya, Claro. lo voy a vivir acá, pero me están pagando. Es que hay una chica incluso que ayer daba declaraciones esta semanita que decía que es que ella igual había sido abusada en su casa desde los 3 y llega a manos de esos a los 15. Entonces es como que Bueno, ella piensa, pasé de mala a mejor. y ella lo piensa, ella dice, ya estoy acostumbrada a esto toda mi vida. Pero aquí voy a desayunar, almorzar y comer delicioso. Sí, O sea, y a voy viajar. y voy a ir a hoteles, voy a ir a clubes, Sí. voy a conocer a gente famosa, porque además es eso, es como o sea, Un ideario exacto, absurdo. es a lo que voy de el sueño americano. Sí. O sea, ellas en parte están viviendo el sueño O sea, americano. es el sueño americano con esteroides. El sueño americano con una que otra Con pesadillita por ahí. pesadillas, esteroides, delirios, delirio de fiebre. Que te va a quedar para toda la Drogadicción. vida, además. Esos son los pensamientos que quedan para toda la vida. Para toda Uno la no se acuerda de vida. los escargots que se comió. Para toda la vida te queda es el El rayón. El rayón, el sabor amargo. Y bueno, están ahora estas víctimas buscando pues una justicia porque pues también hay una otra cosa, y es que muchas víctimas vieron todo el sistema desde el victimismo. Uh-huh. No tienen el panorama. De pronto Virginia lo tenía un poquito más claro porque estuvo más tiempo, viajó más con ellos y fue más como una familia disfuncional, como ella misma lo dice en su libro. Uh-huh. Pero muchas personas hoy en día, en sus 30 o 40, deben estar diciendo, ¿qué? O sea, esto era tan grande, porque no lo dimensionabas a tu tamañito, lo dimensionabas a que vos ibas en Miami, en Florida, a hacerle masajes o ibas a amanecer un fin de semana en Manhattan. O tal vez no fuiste a la isla ya lo último, o tal vez no fuiste, o sea, ¿me entiendes? Como que lo ves en tu dimensioncita, porque esta que te digo de que había sido abusada desde los 3 años, o desde los 3 o 10, no me acuerdo la cifra, pero sí, es una cosa horrible. Ella se escapó en la isla. Ella salió corriendo y cuando pensó que ella había coronado una playa, se encontró a Jeffrey ¿Cómo habrá sido de horrible? O sea, yo me puse ahí y yo dije, ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo sobrevive? Sí. Sí. Qué impresión. Pero bueno, estamos a puertas de también un montón de otras teorías de conspiración que se derivan de acá, porque esto no es como lo último. Yo siento que, como te decía la vez pasada, nos están distrayendo con lo más frontal, nos están diciendo, sí, yo hice eso. Y yo creo que están arruinando al que tienen que arruinar. O sea, están hundiendo al que tienen que hundir. O sea, en su pensamiento, en su pensamiento. O sea, debe haber muchísima más gente. Ayer se suicidó un man. Pues ya estaba cucho. Bien ido. Y salieron unas fotos. O sea, ni siquiera vi fotos que revelaran nada. O sea, era él sin camisa en una playa viviendo la vida chévere. Living la vida loca. Sí, como que ¡pum! Bueno, hablando de Andrea. ¿De Andrea? No, de Andrés. El príncipe Andrew. Ajá. Que yo había dicho que iba a revelar, pues que iba a explicar por qué dice ahora sí suda, y es porque el tipo, al tipo lo denuncia, Virginia creo que fue. Sí. Hay una foto de Virginia con él. Sí. Efectivamente. Muy famosa. Uh-huh. Está Maxwell, ahí sí aparece Maxwell. Y ella lo describe como un hombre que tiene pelos en el pecho, pero particularmente sudaba demasiado. Y la defensa de él fue que era imposible que fuera él porque él no sudaba por un accidente que tuvo cuando prestó servicio militar. Sí. Entonces por ahí se escapó el tipo y evidentemente pues eso es una vil mentira y evidentemente el tipo sí suda. Y lo vimos sudando. Ajá. Saliendo de la comisaría. Sí. Sí, estaba incluso pues pensábamos que iba a ser más larga la detención, pero fue 11 horas. Fueron 11 horas y fue por tráfico de información. ¿Sabes que mi mamá se acordó de una vaina cuando estábamos hablando del príncipe Andrew?
eh, mi mamá recuerda, pues así vagamente, que cuando ella era como, pues ella era joven, más Ajá. joven de lo que es hoy, eh, ella recuerda un episodio en el que alguien entraba a Buckingham y de la, pues como en uno de los balcones que daba a la habitación de Andrew, pues amaneció el cuerpo de una mujer colgada. Ajá. Y eso fue un boom, pero te estoy hablando de los Fue como un 80. escándalo que Sí, después nadie se fue acordó un escándalo más. que no aparece en ningún Pero mi lado. mamá tiene esa imagen grabada en su Claro, mi cabeza. mamá se acuerda de ese episodio Ujú. y que eso, o sea, si lo dijeron hoy, mañana no lo dijeron, no lo volvieron a mencionar. Ok. Entonces, cuando estábamos hablando de, bueno, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Epstein y hablamos del príncipe, mi mamá, plan, hizo ese clic. No sé si es un efecto mariposa, Sí. no sé si ella lo recuerda y solo ella lo recuerda, o si fue algo que ella sí vio, o sea, sí supo que sucedió Ajá. y lo borraron de la historia. Ok. Ahí te dejo ese trompo en esa uña. Puede ser cosas borradas. Pues pueden ser cosas que sí se registraron, pero de todas formas es que la fuente, por ejemplo, The Mirror y The Sun, creo que son como los dos tabloides más importantes y son pues totalmente pagos por la corona. Pues me Ujú. entiendes, como que los medios principales que informan allá de lo del día a día están cooptados. No, pues no en censura, pero sí en como que mucho cuidado. En editorial, Y pues. tiran noticias que de pronto no benefician a los reyes. eh, y son como los que más paparazzis tienen en todos los palacios y en las casas de ellos y en los eventos de ellos. The Mirror y The Sun son como los que están ahí en primera plan, sí, en primera línea, pues en el runway de la salida de cualquier casa de ellos. Eh, Son los primeros que están encima, o sea, por eso muchas veces le echan la culpa a la corona la muerte de Diana y de Dodi Al-Fayed, porque los paparazzis son los primeros empleados de la comunicación de la corona con el Ujú. pueblo. Entonces es como, pues, es tu gente la que estaba tomándole fotos a esta nena y en el túnel, y se mató, que en ese túnel pues hay cámaras, hay pruebas, hay de todo, pero insiste en las Casualmente. teorías de Volvemos conspiración a la teoría de conspiración. de Diana y de Dodi asesinados por el poder y no por... De hecho, él era egipcio, era pro Palestina, pues tenía como muchas cosas ahí como que a otra gente de pronto no le gusta. A él le decían, incluso le decían apodos peyorativos por ser egipcio, un poco racistas dentro Ujú. de la élite europea. Ve, Entonces y cuando Dodi ella, no aparece en ningún registro de Epstein. no, bueno, no ha salido a flote como en los nombres famosos, no. Eh, pero sí sale como en archivos, no, sale pues en noticias más noventeras, como de, sí, sí, como de discriminación por su origen Ok. en en ciertos lugares de la élite europea. Eso es como lo más, no he indagado pues más allá. Y hablando de racismo, no hay ninguna mujer negra De víctima, no. de víctima. No, y además eso, la eugenesia se ve muy clara aquí porque la limpieza racial o la limpieza genética de la raza superior, de los aspectos más nazis que se puedan conversar, los conversan ellos En en sus sus chats. chats, sí. En De, sus correos. perdón, en sus correos. Hablan de no necesitar más humanos, hablan, pues hay pruebas o indicios de No, es que esto va para 18 capítulos más, porque pues granjas de reproducción, no hablamos de los embarazos, los no hablamos, embarazos, las granjas de reproducción, la escongencia de las víctimas como con cierta fenotipo y cierta prototipo físico, que es lo que estaba yo hablando ahorita sobre, sobre la misma estándar de belleza o el estándar ideal. Y son la mayoría son mujeres rubias, con aspiración a modelo, o niñas rubias, que vienen de una familia blanca. O sea, es bastante cruel porque igual por ahí también saldrán más adelante
un montón de cosas vinculadas a los vientres subrogados de ucranianas, de mujeres de Europa del Este, o sea, de una selección a partir de la raza y de la blanquitud. Y esa porque es la esto razón. vuelve y juega. Exacto. Es otra, ¿cómo se llama? Otra rama de las tantas Otra ramas. rama, porque esto es, a ver, toda guerra es religiosa y toda lucha es de clases y toda guerra religiosa. Esa es una de mis premisas. Toda lucha es de clases y toda guerra religiosa. Esto es una vaina y yo creo de que esta es la raza razón, para concluir. superior. Y voy a mirar a la cámara. Esa es la razón por la que no podemos ni debemos hablar de la belleza o de la guapura de Jeffrey Epstein, Carolina Sanín. Ok. Esa es la razón. Sí. Bueno, ahí te dejo ese trompo en esa uña. Es una... Sí, es una visión, es un enfoque muy heavy, porque es un enfoque de cuáles son nuestros estándares de belleza y por qué estamos hablando de eso, o porque estamos tocando el pretty privilege en un asesino que a todas luces no utilizaba su pretty para obtener sus privileges, a menos que estemos hablando de sus primeros jefes, que tal vez fueron sus primeros novios, o los primeros sponsors de su... No tiene que ser una orientación homosexual, no tiene que ser un tema de Puede género. ser una aberración. No tiene que ser una cosa de género, porque de hecho en ellos y en esa élite se parte, como que se bifurca y se cae la teoría de los parejas homosexuales adoptando niños para sus crímenes. O sea, que es una acusación del conservadurismo global, pues como de no se pueden casar los gays porque adoptan niños para ellos perpetuar. Y baby, o sea, tú estás con un correo entero preguntando cómo acelerar el proceso de un niño trans, estás en otro correo hablando de cómo, de carne humana, estás en otro correo hablando o sea, estás hablando con un montón de científicos sobre cómo perpetuar la eugenesia, cómo modificar genéticamente, cómo modificar género, en qué tiempos, cuál es la mejor, la tiernitud de una carne de bebé. O sea, estás preguntando unas cosas a unos científicos eminentes de Harvard que además te contestan. Y de Columbia, que además te contestan, y además van a tus cócteles. Entonces estamos hablando de un tema que a lo mejor no es que era homosexual netamente, sino que tenía una pedofilia que debía ocultar, y la ocultaba con mujeres más jóvenes hasta que fueron bajando las edades. Hasta que se lo permitieron. Y hasta que se los permitieron a todos, porque para mí también, lo que decía en el episodio anterior, este sistema demuestra que las personas de las élites negocian con humanos. O sea, estamos en manos de criminales. Bueno, ya terminamos. Y eso, sí. Está largo, pero está sustancioso, y hablamos mucha cosa, pero queríamos tocar esta temática para no dejar de hablar. No podemos dejar de hablar, por más que nos abrume, por más que sea estrategia, esto hay que seguirlo pensando.